La primera construcción que vamos a realizar va a ser la construcción de un triángulo dado sus tres lados. ¿Ya? Eh, Necesitamos, obviamente, tener los tres lados de un triángulo. Los vamos a dibujar. eh, y los vamos a mostrar su rótulo. ¿Ya? Etiqueta. eh, Vamos a mostrar los rótulos para ir mencionando qué vamos a hacer. ¿Ya? Necesitamos los tres lados y una recta con dos puntos, ¿cierto? Una recta eh, arbitraria. Esta recta nos va a servir de base para nuestro triángulo. En esta recta vamos a copiar los, eh, el objeto. Vamos a construir el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo inicia esta construcción? Luego vamos a hacer el análisis de la construcción y vamos a ver eh, cuál es la solución al problema. Ya esto se trata de un problema de construcción. ¿Ya? Pero como es un problema, necesitamos analizar cuáles son las soluciones, si es que hay alguna restricción, y decidir cuál es la solución. En este caso contamos con una información, con un conocimiento, que es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular lo que nos dice es que eh, para que se forme el triángulo, la suma de las longitudes de dos de sus lados debe ser mayor o igual que la longitud del tercer lado. ¿Ya? En el caso de que sea igual, el triángulo no se va a ver como un triángulo. ¿Ya? Pero la desigualdad triangular, como desigualdad en números, admite la igualdad. ¿Ya? Eh, y eso nos va a permitir tener una herramienta de análisis para esta construcción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a construirlo. Lo que hacemos es copiar uno de los trazos, uno de los segmentos, a partir del punto G. ¿Ya? Para copiarlo, ya sabemos, elegimos nuestro compás para tomar la medida del segmento. Tomamos la medida de aquí hasta acá y esta medida la llevamos a nuestra recta. Generamos aquí un punto, lo vamos a construir como punto en la intersección entre esa circunferencia y esa recta. Y vemos su etiqueta para referirnos a él. Tenemos entonces el segmento GJ, que es la copia del segmento F. Ahora, con el otro trazo, volvemos a calcular su distancia o a medirlo, la distancia entre los vértices, a medir el segmento, y esta distancia ahora la vamos a marcar en J. Se nos generan dos puntos, si lo ve, un punto aquí y un punto acá, en la intersección de los dos objetos. Vamos a marcar. Ya nos vamos a quedar con este de aquí para rotularlo. Ya el punto de abajo también es solución, o parte de la solución. ¿Ya? ¿Y qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos el segmento GJ, que es la copia de F, y si unimos J con L, tenemos otro segmento, este de aquí, que es la copia del segmento G, puesto que es también el radio de esta circunferencia. ¿Ya? Ahora vamos a repetir este proceso que hicimos aquí para esta circunferencia, digo, como ahora con radio H. ¿Ya? Vamos a marcar aquí y acá y tenemos nuestra longitud del segmento H, que la vamos a copiar ahora en G. ¿Ya? La vamos a copiar en G. ¿Qué se nos genera? Se nos generan otros dos puntos aquí. Ese punto, ¿sí? Vamos a marcar como punto en la intersección de ese y esa. Se nos genera ese punto O y el punto de acá, el punto N. Ya, de estos cuatro puntos que se generaron,
Hay dos que nos sirven, ¿ya? Si observamos, nosotros queremos un segmento F. Aquí está el segmento F, ¿ya? Un segmento que sea la copia de G, el que mida lo mismo que G, y va a ser cualquier radio de esta circunferencia, ¿sí? Que podría ser hasta L o hasta O, ¿ya? Cualquiera de estos dos segmentos es radio de la circunferencia y tiene la longitud G. Pero también necesitamos un segmento que tenga la longitud del segmento H. Y esta tiene el radio hasta aquí. Por lo tanto, nos fijamos que este punto O cumple con que la distancia de O a J es la longitud del segmento G. Y la distancia de O a G es la distancia del segmento H. Por lo tanto, este triángulo G, J, O es el triángulo que tiene los lados dados que nos dieron antes. Hemos construido un triángulo cuyos lados estaban dados, ¿sí?, como segmentos. ¿Sí? Esa es la construcción. Ahora, nosotros tenemos que hacer el análisis de esta construcción. Si bien lo construimos, ya lo construimos, ¿sí?, tenemos que ver que no es la única solución al problema. ¿Por qué? Porque este punto N también determina el punto simétrico, ¿cierto? A la O, ¿sí? También determina un triángulo GJN que tiene las mismas longitudes de los lados que me dieron al inicio, ¿ya? Entonces, la solución de este problema, como se construyó, no es única. Como parte del análisis, también dijimos que la desigualdad triangular era una herramienta para hacer el análisis de esto, ¿sí? Teníamos que la medida de dos de sus lados tiene que ser mayor o igual que la medida del tercero. Entonces, vamos a hacer, como esto está programado o diseñado de modo que estas sean las copias de los elementos dados, cuando yo modifique la longitud o el segmento, cualquiera de estos tres, me voy a producir una alteración en este triángulo. Fíjense. Voy a modificar la longitud del segmento H. Voy a seleccionar, estaba seleccionando, entonces voy a seleccionar este punto y lo voy a mover. Fíjense que el segmento H, que es el radio GO, es el que cambia, ¿cierto? Entonces, en algún momento, esto podría no ser posible construirlo. ¿En qué momento? Bueno, cuando la suma de la distancia de el segmento F y el segmento G sea menor que H. ¿Ya? Voy a agrandar entonces lo suficientemente el segmento H como para que esos puntos de intersección no existan. Y ahí no tenemos un triángulo. Podemos encontrar el menor segmento, ¿ya?, o el mayor segmento que produce que exista este ángulo, o sea, este triángulo, ¿sí? Y claramente podemos hacerlo a cero, en donde también esto no va a tener ninguna intersección, porque la suma de estos dos, o la suma de S y S, H y F, es menor que G. ¿Ya? Entonces, tenemos este dinamismo que GeoGebra nos permite ver esta condición de desigualdad triangular. ¿Ya? Si modifico otra, bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Si lo achico de tal manera de que la suma de los dos más chicos, de F y de G, no alcance a ser mayor o igual que H, el triángulo no se va a formar. ¿Sí? Ahí, no se forma el triángulo. Y ahí se vuelve a formar. Y también tenemos una longitud máxima. ¿Ya? Ahí ya se perdió. Ahí se perdió el triángulo. ¿Sí? Entonces, la desigualdad triangular es lo que nos permite decidir cuándo esto va a tener solución. ¿Ya? Y
Cuando hay una solución, también está su simétrica respecto a la línea y la recta sobre la cual hemos construido nuestro triángulo, dados los tres lados. Ahora, aparte de estos dos triángulos, o aparte de este triángulo, el nuevo triángulo, o el otro triángulo, el GJN, es un triángulo congruente al triángulo original. Y este triángulo, ¿ya?, es el triángulo pedido porque los criterios de congruencia de triángulo, a esto tenemos que recordarlo, ¿ya? La congruencia de triángulos se puede verificar a través de los criterios de congruencia. Uno de los criterios, y el principal, o sea, el primero que se estudia en realidad, es el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes, sí y solo sí. Sus lados correspondientes son congruentes, ¿ya? Y entendemos por congruencia de lados a aquellos lados que miden lo mismo. O sea, F, el segmento F es congruente al segmento GJ porque la longitud de este segmento, o la medida de este segmento, es igual a la medida de ese segmento. Entonces tenemos la construcción, nuestro análisis y que efectivamente esto es solución. Pero no es la única porque tenemos el triángulo de aquí abajito, que también es solución, ¿ya? Tenemos nuestro guión de construcción, ¿sí? Y nos faltaría definir nuestro triángulo, ¿cierto? Nuestro polígono es G, J y O. Ese será nuestro triángulo, ¿ya? Triángulo T1, que es la solución a nuestro problema.